Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea Jehová de los ejércitos, Dios bueno, misericordioso, compasivo. Amados hermanos, vamos a compartir una versión de las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 11. Malaquías 3, del 6 al 11. Gloria a Dios. Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 11. Gloria a Cristo. Aleluya. Nos vamos a... Nos desviamos, hermanos, vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, eso abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros el devorador, y no os destruiré del fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra, Padre. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, por este pan que descendió del cielo, que es tu palabra. Gracias, Señor, por esta agua que limpia, que lava, que es tu bendita palabra, Padre. Henos aquí delante de santa presencia, Señor. Hoy venimos a recibir lo tuyo, Señor. Porque sabemos, Señor, que no solo de pan vivimos, pero de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Hoy venimos a ti con súplicas y con ruegos. Por favor, Padre, danos, Señor, entendimiento a tu palabra. Danos, Señor, discernimiento a tu palabra. Quita, Dios mío, de nosotros todo el velo, Señor. Quita de nosotros, Padre, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual. Y ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Te le pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Toman asientos, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Amados hermanos, en esos tiempos posteriores que vivimos, la Biblia dice que son tiempos peligrosos. Son tiempos donde muchos van a abandonar la sana doctrina. Muchos, dice la palabra, apostatarán de la fe. Y la Biblia dice el por qué. ¿Por qué apostatarán de la fe? Dice porque escucharán espíritus engañadores y herejías encubiertas. Amados hermanos, hoy vivimos en este tiempo, nos tocó vivir en este tiempo, esos tiempos finales, ese tiempo donde se levantó como nunca espíritus de confesión, doctrinas de demonios, herejías encubiertas, enseñanzas de hombres. Hoy día la iglesia, amados hermanos, como nunca, jamás ha sido atacada por tantas enseñanzas nuevas. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, otro evangelio, otra doctrina, otro espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de los temas, amados hermanos, que el enemigo ha podido cambiar y ha podido introducir en la iglesia hoy día nuevas doctrinas contra el dar. Contra el dar, contra los diezmos, contra que la iglesia que sea una iglesia dadora, que da diezmos, da ofrendas. Hoy día, amados hermanos, como nunca escuchamos, muchos dicen, no, es que ya no tenemos que diezmar.
Ya no estamos bajo la ley. Ese fue antes. A la luz de la palabra, sabemos cuál es la verdad. Hoy, amados hermanos, hacemos la pregunta. Empezamos por el tema del diezmo. ¿El diezmo sigue vigente hoy en día o ya ha sido abrogado en el nuevo pacto? Es la pregunta clave. Pero para saber esto, amados hermanos, tenemos que ver cuándo empezó el diezmo. La Escritura nos deja claramente que el diezmo no empezó en la ley. El diezmo no empezó con el antiguo pacto. El diezmo empezó antes de la ley. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la primera persona que diezmó, amados hermanos? Fue Abraham. Abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Abraham fue el primero en la Biblia, amados hermanos, que registra, que fue el primero que diezma. Aunque la Biblia registra antes de Abraham hombres que ofrendaban, hombres que daban primicias. Alabado sea el nombre del Señor. En este caso, Abel y Caín, que ofrendaron de los primicias de sus productos, uno de los frutos del campo, el otro de sus ganados. Pero hoy vemos claramente, amados hermanos, en Génesis 14, 18 al 20, dice así la bendita palabra del Señor: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia habla que Abraham, cuando regresó de una victoria grande que Dios le ha dado contra varios reyes, aquellos reyes que atacaron a Sodoma y Gomorra, alabado sea el nombre del Señor, y llevaron cautivos hombres, mujeres, llevaron cautivos también a Lot y toda su familia, y también llevaron todos sus ganados, sus bienes, su dinero, sus propiedades. Y Dios ha dado una victoria grande contra aquellos seres, y Abraham trajo un gran botín, librando todos los de Sodoma y Gomorra y Lot y su familia. Y vemos, amados hermanos, ¿quién vino a recibir a Abraham? La Biblia dice Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Melquisedec significa rey de justicia. La Biblia dice rey de Salem, que significa rey de paz. ¿Y quién es el príncipe de paz? ¿Y quién es el rey de justicia? Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia dice de Melquisedec no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Aleluya. Fue él el que recibió a Abraham. ¿Y cómo recibió a Abraham, hermano? Con pan y vino. ¿Qué presenta el pan y el vino? Presenta a Jesús. Alabado sea el nombre. El pan presenta su cuerpo molido en la cruz. Y el vino presenta su sangre derramada en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Amados hermanos, y dice la palabra que él bendijo a Abraham, y Abraham le dio el diezmo de todo. El botín, el diezmo de todo. Gloria a Cristo. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos enseña a Abraham es el padre de la fe. Aleluya. La Biblia también nos enseña que nosotros somos salvos por la fe. Aleluya. Abraham, hermano, era antes de la ley, antes de la circuncisión. Entonces él presenta realmente, amados hermanos, a nosotros hoy en día. La iglesia que está salva, que está lavada por la sangre del Cordero por fe en Jesús. Y Abraham hizo lo mismo. Creyó en el Señor. El mismo, amados hermanos, le dio voluntariamente el diezmo de todo. Gloria a Cristo. Y mira, amados hermanos, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 4, habla de la grandeza de Melquisedec. Dice así: considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo
diezmos del botín. Aleluya. ¿Quién es esta Melquisedec tan grande para que Abraham le da el diezmo del botín? Gloria a Dios. Abraham, hermanos, lo hizo por fe. Abraham lo hizo por fe, no lo hizo por obligación. Él por fe lo salió del corazón diezmar, dar el diezmo de todo el botín. Gloria a Dios. Es un acto de obediencia, es un acto de fe, pero es un acto de adoración, de agradecimiento. Gloria a Dios, porque todo lo que tenemos es de Dios. El diezmo, hemos visto, amados hermanos, claramente por medio de la bendita palabra, estaba antes de la fe, y sabemos también, antes de la ley. Y sabemos también, amados hermanos, que Jacob diezmó. Jacob diezmó, sí. Jacob, hermano, hizo un voto con Dios. Y dijo al Señor: Señor, si tú me haces volver a la tierra a mis padres sano, si tú me bendices, tú serás mi Dios y te daré el diezmo de todo. Aleluya. Entonces, quedó claro, amados hermanos, que el diezmo existía antes de la ley. El diezmo también existía en el antiguo pacto, en la ley. ¿A quién el pueblo daba los diezmos? El pueblo de Israel, ¿a quién daba los diezmos? Vamos a abrir nuestras Biblias en Números 18, 21. Números 18, 21. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué significa diezmo, amados hermanos? Diezmo significa el 10% del ingreso, el 10% de lo que yo tengo, lo que yo he ganado. Si uno, por ejemplo, amados hermanos, gana $100, el diezmo son $10. Si uno gana $500, el diezmo son $50. Si uno gana $1,000, el diezmo son $100. Y ese es el diezmo. Entonces, amados hermanos, entonces, ¿qué es ofrenda? Ofrenda, amados hermanos, sí, es todo aquello que yo quiero dar adicional al 10%. Eso es muy distinto. Ofrenda es todo lo que es después de dar el diezmo, es una ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vemos, amados hermanos, aquí en la bendita palabra del Señor, gloria a Cristo, dice la bendita palabra del Señor: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Alabado sea el nombre del Señor. Los levitas, Dios mandó, sabemos, amados hermanos, Israel constituía de 12 tribus. 12 tribus. Son los 12 hijos de Jacob, de Israel. Y Dios, de entre estas 12 tribus, escogió la tribu de Leví. Y la escogió y le dijo que esta tribu no tendrá heredad con Israel. No tendrá heredad en nada, ni terrenos, ni ganados, ni nada. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios ha consagrado a los levitas para el ministerio del templo, para el ministerio del tabernáculo y después para el ministerio del templo. Eran los ministros que ellos ministraban delante de Dios. Ellos eran ministros que trabajaban para Dios, se dedicaban su tiempo para Dios, eran de ellos estaban consagrados y hacían todo lo que es necesario. Eran los porteros del templo, los guardianes del templo, eran el que tocaban los instrumentos, el que llevaban la adoración, la alabanza del templo, eran los supervisores del trabajo del templo, eran, amados hermanos, los jueces también salen de ellos. Entonces esta tribu Dios la consagró para el ministerio. Gloria a Cristo. Entonces, la razón por qué Dios ha dado los diezmos a los levitas, porque los levitas no tenían herencia. Los levitas eran totalmente consagrados para Dios. Y el tercer punto, porque se dedicaban al ministerio del tabernáculo y al ministerio del templo. Eran ministros de Dios. La misma palabra dice, por su ministerio. Esa es la razón. Alabado sea el nombre del Señor. También, en la ley, en el Antiguo Testamento, se daban los diezmos, amados hermanos, a los necesitados, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Dónde está esto? En Deuteronomio 14,
27 al 29. Alabados al Señor. Deuteronomio, capítulo 14, versículos 27 al 29. Dice así la bendita palabra del Señor. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y le guardarás en tus ciudades. El 29 dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aleluya. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver claramente que el diezmo era para los ministros del templo o el tabernáculo, los levitas, y también para los necesitados. Por eso la palabra, cuando leemos en Miqueas, dice, para que haya comida en mi casa, para que haya alimento en mi casa. El diezmo, amados hermanos, para sostener a aquellos ministros y también los pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Aleluya, gloria a Dios. Ahora pregunta, ¿hoy día no tenemos pobres? ¿Hoy día no tenemos necesitados? Hoy día no hay pobreza, no hay miseria. Hoy día no tenemos gente que necesita, que no tienen para comer. Hoy día no tenemos ministros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, imagínense, en el Antiguo Testamento se preocupaban por el mantenimiento de los ministros que dedicaban su tiempo a la obra de Dios y también a los necesitados, cuanto más ahora bajo el nuevo pacto. Gloria a Cristo. Entonces, amados hermanos, en el nuevo pacto, y eso es un punto importante, yo creo que hablen conmigo Mateo 23, y porque algunos dicen que el nuevo pacto, el diezmo ya está abrogado. El nuevo pacto no hay ni un solo versículo donde dice que el diezmo está abrogado. Ni uno. Mas vamos a ver qué opina Jesucristo, el Hijo de Dios, del diezmo. Vemos claramente, amados hermanos, en Mateo 23, Jesús mismo hablando aquí, diciendo, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aleluya. Jesús mismo, amados hermanos, dijo claramente que era necesario diezmar. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, dice que era necesario diezmar sin dejar de practicar la justicia, sin dejar la misericordia, sin dejar la fe, alabado sea el nombre del Señor. Si el Hijo de Dios, él mismo, amados hermanos, mandó a no dejar de diezmar. Aleluya. ¿Quién somos nosotros para decir que no, ya está abrogado? ¿De dónde? El versículo está muy claro, amados hermanos. Jesús mismo dijo, él estaba exhortando a ellos porque diezmaban aún las cosas más pequeñas, pero dejaban la justicia, la fe, la misericordia. Jesús dijo, el hecho que estáis diezmando está bueno, es necesario, es agradable, es necesario hacer. Pero no dejáis, por favor, la justicia, no dejáis mi ley, no dejáis la misericordia, no dejáis la fe. Aleluya. Amados hermanos, algunos dicen, no, pero Jesús cuando hablaba a los fariseos que todavía no vino el nuevo pacto. Qué mentira, amados hermanos. Jesús cuando vino aquí en la tierra, amados hermanos, ya empieza a predicar del nuevo pacto. Ya empieza a predicar del reino. Ya empieza a predicar las buenas nuevas. No fue Jesús, amados hermanos, dijo, fue escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ese es el nuevo pacto, yo os digo, amarás a tu enemigo. Bendecirás a aquel que te maldice y orarás por aquel que te ultraja y te persigue. No fue Jesús que dijo, escrito está, ojo por ojo, diente por diente, pero yo los digo, aquí está el nuevo pacto.
¿Qué dijo? No pagáis mal por mal. No fue Jesús que dijo, amados hermanos, escrito está, no tendrás el nombre de Dios en vano, pero Dios digo, no jurarás, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por lo que está bajo la tierra, sea por esa palabra, sea sí, sí o no, no, porque el antiguo pacto sí que era lícito jurar. Ese es el nuevo pacto. Todo lo que hablaba Jesús, amados hermanos, Él estaba anunciando el nuevo pacto. No fue Jesús cuando hizo la Santa Cena. Él dijo que tenemos que hacer memoria de su muerte. Y Él dijo que este pan presenta mi cuerpo molido en la cruz y esta copa presenta mi sangre del nuevo pacto derramado. Entonces Jesús, ¿qué anunciaba? ¿Anunciaba la ley? Mira aquí, hermano, cómo el diablo ha engañado a la iglesia hoy día. Y muchos dicen esto. No, porque Jesús cuando dijo que está bien diezmar, estaba hablando a los fariseos, los escribas que están bajo el antiguo pacto. No, Jesús jamás. Jesús vino para esto. Jesús vino para traer las buenas nuevas. Jesús vino para liberar a los cautivos. Jesús vino para abrir las puertas a los encarcelados. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Otra cosa, Jesús mandó. Jesús, hermanos, yo creo que en Lucas 10:7, Lucas capítulo 10, versículo 17, cuando Jesús mandó a los discípulos Jesús, cuando mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, Él le dijo que ellos no tienen que llevar nada con ellos, ni comida, ni bebida, ni dos zapatos, ni dos prendas. Y Él dijo, no os preocupáis, vais a comer, vais a beber, nada os faltará. Y Jesús mismo lo dijo aquí, y posad en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario, no os pasáis de casa en casa. Mira, Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. ¿Y por qué ahora el obrero no es digno de su salario? Si Jesús, amados hermanos, Él mismo dijo que el obrero es digno de su salario, y mira, el apóstol Pablo lo confirmó. Abre conmigo tu palabra, porque dicen, ¿dónde dice que ahora los ministros también pueden comer y vivir del ministerio? ¿De dónde? Muchos dicen, ¿dónde hay en la Biblia? Abre tu Biblia, 1 Corintios 9, 13 al 14. Gloria a Dios. Amados hermanos, en la ley, Dios mismo decidió, alabado sea el nombre del Señor, que aquellas personas consagradas para el templo, aquellos ministros que trabajan, que se dedican tu tiempo para Dios, y Dios dijo que no quieren que trabajen otra cosa, no quiere que usted se dedique a nada, no quiere que usted tenga heredad, y yo les voy a dar todo lo que hace falta. Y todo el pueblo daba los diezmos. Aún ellos daban los diezmos a los sacerdotes. Él llama diezmo los diezmos. Todo el pueblo diezmaba. Ahora bajo el nuevo pacto, ¿cuánto más tenemos que dar? Si ellos daban, diezmaban, ofrendaban, y nosotros bajo el nuevo pacto no queremos diezmar, solamente damos monedas, a lo que no es así, amados hermanos. Si ellos daban, nosotros tenemos que dar mucho más. Gloria a Cristo. Mira aquí dice la bendita palabra del Señor, el 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Mira el 14, hermano. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Aquí qué comparación está haciendo el apóstol Pablo? Está haciendo comparación entre los levitas y los ministros de hoy. Está más clara, hermano. Si en el tiempo del templo los levitas tenían derecho a comer de las cosas sagradas, a comer del templo, ¿y cómo? A través de los diezmos. Está más claro. ¿Cuánto más ahora? El Señor, aquí dice algo muy importante, el apóstol Pablo dice, así también ordenó el Señor. ¿Quién ordenó aquí? Jesús. Jesús ordenó que también aquellos que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y yo digo bien algo claro, estoy hablando a aquellos que están dedicando al ministerio. Dedicados a servir a Dios, a predicar la palabra, a evangelizar. Esos ministros que son siervos de Dios, temerosos de Dios, van a sitios a predicar, esos misioneros que van a África, esas personas, sí, hermanos, tenemos como iglesia sostener estas personas con nuestros diezmos. Aún ofrendamos también porque es mandamiento, gloria a Dios.
Entonces, amados hermanos, vemos bien claro, antes de la ley existía el diezmo, en la ley existía el diezmo, y hemos visto que el diezmo no solamente, hermanos, para los ministros, también para los pobres, para los necesitados, para el extranjero, la viuda, el huérfano, para que haya comida en mi casa al Señor. ¿Y por qué hoy la iglesia ha decidido no diezmar? ¿Acaso ahora no hay necesidad como aquel tiempo? ¿Acaso ahora, amados hermanos, no es necesario que expande? Mira, el Antiguo Testamento era un solo templo, un solo templo, y este un solo templo había los levitas de este templo. Hoy día, amados hermanos, el Evangelio está expandiendo en el mundo entero. Muchas iglesias levantadas, muchas obras levantadas, alabados a Cristo. Cuando nosotros nos diezmamos y no ofrendamos, nos olvidamos del propósito de la iglesia. ¿Por qué está la iglesia en la tierra, amados hermanos? ¿Por qué Cristo constituyó la iglesia? Alabados hermanos, ¿no fue Jesús que entregó a la iglesia, encomendó a la iglesia la gran comisión? No somos nosotros el que Dios nos entregó esto en Marcos 6, 16, 15, cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿No fue Jesús que dio esta comisión a nosotros en la iglesia de hoy? ¿No es el propósito de la iglesia es alcanzar las almas para Cristo? Si tú y yo no diezmamos, no ofrendamos, alabados sea el nombre del Señor, estamos estancados, la obra se estanca, amados hermanos. Estamos haciendo que la obra se para. Estamos haciendo que no, en vez de expandir el evangelio, estamos siendo como un tropiezo para que la palabra alcance las almas. Gloria a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia tiene que evangelizar. La iglesia tiene que enseñar la palabra. La iglesia tiene que edificar a los miembros de del cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de los ministros, por medio de los evangelistas, por medio de los maestros, por medio de los siervos, las siervas de Dios, los predicadores de Dios, que ellos van a dedicar su tiempo para esto, propósito, son ministros de Dios. Y si antiguamente aquellos levitas, que ellos tenían derecho de comer las cosas sagradas del templo, porque eran ministros, porque dedicaban al templo, cuanto más hoy, que hay más urgencia que este evangelio que expande por el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué se usa el diezmo, amados hermanos? Primeramente, amados hermanos, lo voy a decir para lo que no es el diezmo. El diezmo no es para enriquecerse, no. El diezmo no es, amados hermanos, para comprar una casa, un carro, una mansión. El diezmo no es para hacer un viaje en el Caribe, en Honolulu, no. No es para enriquecerse, es para lo que Dios dijo para que es. Como Dios dijo para que es, así será para que esto. El diezmo no para esto, para enriquecer, para... Ay no, porque mira, el diezmo, pues mira, voy a comprar una casa nueva, voy a comprar un terreno nuevo, voy a comprar un yate, voy a comprar un avión. No, no es para enriquecerse. Ese es el primer punto importante, no es para esto. Y cualquier persona que usa el diezmo para esto, está robando a Dios. Simplemente. Está robando a Dios, porque Dios dijo para qué es el diezmo. No tenemos problema, hoy día no es, ay, ¿para qué es el diezmo? No, me la acabo de leer. Ministros y necesitados, 2 puntos. Ministros y necesitados. No dijo nada más, dijo, mira, si quieres hacerte unas vacaciones en el Caribe, pues mira el diezmo. No, ese se llama robar a Dios. No es para esto. No es para hacernos ricos, porque en el evangelio no es así, amados hermanos. El evangelio todo lo recibimos gratis, de gracia, y de gracias también lo damos. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué sirve el diezmo? Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, primeramente para sustentar la obra de Dios, sustentar la iglesia, la obra de Dios, la iglesia de Dios. Puede ser una iglesia de propiedad, puede ser una iglesia de alquiler. Es para esto. Si es de alquiler, para pagar la renta. Si es de propiedad, para pagar los gastos administrativos, para pagar la luz, el agua, porque hay iglesias de propiedad también. Para esto, amados hermanos, también para equipar la iglesia. De esto está el diezmo, para comprar los equipos de sonido, los equipos de todo lo que necesita la iglesia, el templo de Dios. Para esto está el diezmo y las ofrendas, gloria a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Para
también, hermanos, para sostener el ministerio del evangelismo. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia es para esto. Esa es la comisión que Jesús encomendó a la iglesia. Y de predicar el evangelio para alcanzar las almas para el reino de Dios. Entonces esto también se usa, amados hermanos, para comprar tratados, folletos. Para también se hace una campaña, una cruzada para esto. Para enviar los misioneros para esto. Y para sostener los misioneros para esto el diezmo. Para expandir el evangelio por medio, cualquier medio, por la radio, por internet, para esto. Y cualquier medio que Dios pone en el corazón, para esto, amados hermanos. Fíjense, aquí es para el ministerio. Y por supuesto, amados hermanos, hemos hablado para sostener la obra de Dios, pero también para los ministros de Dios. Los ministros obreros, consagrados, llamados por Dios para prestar un servicio a Dios, sean misioneros, sean predicadores, sean evangelistas, sean quien sea, amados hermanos, nosotros hablo de aquellas personas que están dedicando su tiempo para la obra. Tú mandas un misionero a un país o a un sitio, ¿cómo, hermano? Usted dice, no, pues que lo dejo. No, por eso, hermano, está. Para el ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la palabra le dice, cuando habla a los levitas, dice, por su ministerio. Por su ministerio. Entonces, dejamos algo claro, amados hermanos, aquí, que un obrero, dedicando al tiempo, trabajando al tiempo, es digno de recibir un salario. Es digno, amados hermanos, de vivir de esto. Y no es pecado. No es pecado para nada, porque Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. Estoy hablando... pero al mismo momento, hermano, si un ministro está trabajando, tiene salario, ahí tampoco, como yo tengo salario, voy a coger. No, eso se llama, hermano, coger algo que no pertenece, porque tú ya tienes salario, ya tienes dinero, ya tienes una entrada. Si tú tienes dinero, tienes una entrada, no puedes coger de esto, porque entonces estás cogiendo algo que tú no necesitas. Dios ya te está bendiciendo, ¿me entiendes? Por eso, amados hermanos, tenemos que tener discernimiento. Una persona que necesita, en este caso, alabado sea, si un ministro de Dios, amados hermanos, está bendecido, tiene dinero y está haciendo la obra, gloria a Dios, que la haga. Pero tienen que diezmar. Hombre, todos tenemos que diezmar. Acuérdense, dejamos bien claro, los levitas, todo el pueblo diezmaba a los levitas, y los levitas también diezmaban. Todo el pueblo. Porque en esto, amados, se usa para la obra de Dios, para levantar el evangelio, para expandir. Para que esa persona sea bendecida. Exactamente, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, yo quiero que leemos rápido 1 Corintios 9, del 7 al 14. Aquí el apóstol Pablo, él mismo habla. Miren, el apóstol Pablo, amados hermanos, él hacía algo. Él y Bernabé, los dos, se dedicaban a la obra, trabajaban y hacían la obra. En otra palabra, si un ministro no quiere trabajar y quiere hacer la obra y no quiere vivir de su salario y no quiere nada de los diezmos, las ofrendas, los diezmos, es lícito. ¿Por qué es lícito? Porque Pablo hizo así. Pablo, él mismo, teniendo derecho, dice, de vivir de esto, él decidió trabajar con sus manos. Lo que hizo Pablo es lícito. Lo mismo Pablo no quiso casarse, ¿cierto? Pablo, él dijo, yo no quiero, incluso dijo, me gustaría que todo el mundo sea como yo. Lo que hizo Pablo es lícito, pero no significa que todo el mundo no tiene que casar lo que trabaja en la obra. Yo quiero dejarlo claro, si una persona está trabajando, tiene su entrada y no quiere recibir del diezmo, está bien, es lícito. Él mismo ha decidido voluntariamente, yo no quiero trabajar de mi salario, y de mi salario voy a vivir y no quiero saber nada de los diezmos de las ofrendas. Pero mira que Pablo dice aquí, amados hermanos, en 1 Corintios 9, del 7 al 14, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta piña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás posada al buey que trilla,
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjate, el apóstol Pablo dice, tengo derecho a vivir del Evangelio, yo tengo derecho a ser sostenido porque yo estoy dedicado al Evangelio, pero él dice bien claro, amados hermanos, pero no hemos usado este derecho, él renunció a este derecho. Él tiene una gran bendición. Él decidió, no, yo quiero trabajar con mis manos. Ajá. Él dice, lo hago porque fíjate cómo es el corazón del apóstol Pablo, teniendo el derecho, renunció a su derecho. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener discernimiento. Si una persona, amados hermanos, está dedicada a la obra, está recibiendo un salario, no es pecado. No vengas, mira, el apóstol Pablo lo hizo voluntariamente. Y él mismo dice, yo teniendo derecho, yo renuncié a mi derecho. Es muy claro esto. Entonces, amados hermanos, y muchos ministros vivían de esto. Muchos ministros de Dios dedicados totalmente, no tienen otra fuente, ninguna fuente, están dedicados a la obra y por supuesto, lícito para ellos tendrán un salario, amados hermanos, digno. ¿Por qué? Porque se están dedicando a la obra. Entonces, amados hermanos, tenemos que decir, Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. Entonces nosotros no vamos a decir contra la palabra de Cristo Jesús. Y esto, hermano, es lícito. Pero si un obrero como Pablo, él renuncia a ese derecho, es lícito también. No está pecando. Yo creo que dejarlo aquí claro. Los dos están bien. Lo mismo el apóstol Pablo dijo, yo quiero dedicarme a la cosa de Dios y no quiero casarme con ninguna mujer. Bernabé lo mismo. ¿Saben? Los dos hicieron esto, hermano. Los dos decidieron no casarse. Vamos a decir ahora, es una doctrina y a cualquier persona que trabaja en las cosas sagradas no se casa. ¿Habéis entendido? ¿No? Yo creo que tenemos el discernimiento. Los dos son correctos. Si un ministro dedica a no casarse, una sierva, un hermano, una hermana decide no casarse y servir al Señor, gloria a Dios. Tendrá más recompensa que nosotros los casados incluso. Yo creo que porque esa persona ya realmente no quiere nada que distrae del Evangelio. Imagínate, ni un hombre, no mujer, ni esposa, aunque sea lícito. ¿Habéis sentido? Es una persona muerta totalmente. Es un ejemplo, por eso el apóstol Pablo es un ejemplo hermoso a seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Mira que dice el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor. ¿Qué Señor aquí? El Señor Jesús. ¿Qué ordenó el Señor Jesús? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Más claro que el agua. Ahí no hay ni interpretación. Más claro. Jesús dijo a Pablo, porque aquí está hablando Pablo, el Señor ordenó. Todas las personas que anuncian, cuando dice anuncia el Evangelio, todo lo que trabaja en un ministerio con su propósito de alcanzar las almas. El que predica, el que evangeliza, alabado sea el que pastorea, todas estas personas, su propósito es alcanzar las almas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aún así, amados hermanos, yo quiero dejar un punto muy importante. Tenemos que aprender a vivir por fe. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros cuando hacemos las cosas, yo quiero dejarlo bien claro. Yo voy a predicar el Evangelio, pero mi idea o mi pensamiento por el salario no es así. No. Hoy día, en el tiempo de la apostasía, vimos algunos ministros que dicen, voy a predicar en tu iglesia, pero me cuesta tanto. O voy a cantar en tu iglesia, pero tienes que pagarme tanto. Esta persona no es ministro, es un ministro fraudulento, es mentiroso, es ladrón. Porque nosotros, si usted va y Dios pone el corazón que te bendice, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios también. Amén. Ese es vivir por fe. Si alguien te llama para predicar en un sitio y no te dan nada,
gloria a Dios, tú no vas por esto. Y si de repente te dan una ofrenda, da gracias a Dios por la ofrenda. Da gracias a Dios por esta bendición. Es muy importante. ¿Por qué no, pastores, evangelistas, maestros, ministros de alabanza? La Biblia dice, lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Lo que gracia recibimos, de gracia damos. Y el don de Dios no es para venta. Ni es para vender, ni para comprar, ni para comercializar. Entonces vamos a hacer un punto importante. Aún así, un ministro tiene que morir en su corazón. Si yo voy a hacer esto por dinero, esto no es ministro de Dios. No es así. Estás yendo con un interés. Ay, qué bueno, voy a trabajar de ministro, voy a enseñar la palabra, pero que me dan un salario. No, esto no es un ministro de Dios. Tú siempre haces las cosas de corazón para Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, pero Dios lo complació a través de la diezmo, la ofrenda voluntaria, bendecir a los siervos. Dios lo complació a través de los diezmos y la ofrenda, bendecir a los ministros. Esa es la forma de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios lo pone en el corazón de la iglesia. Amén. También puede es el corazón a un hermano, una hermana. Ay, siento dar una ofrenda al ministro o al siervo. Eso lo pone en el corazón del Señor. Así trabaja Dios. Pero fíjense, muy importante. Siempre nosotros hacemos las cosas de corazón. Y siempre pensamos, gracia, de gracia. Yo recibí de gracia y voy a dar todo de gracia. Y Dios, no dice, a ver si me bendicen, a mí me da una ofrenda. Hermano, esto no es de Dios. Te llaman para predicar una palabra, de compartir una palabra, te llaman para evangelizar. Si tu intención, el salario, si yo mi intención en el salario, soy un obrero fraudulento, soy un asalariado. Cuando la Biblia habla de los asalariados con personas, hacen las cosas no porque de corazón, hacen las cosas por el interés, por el dinero. Por eso el asalariado no es por eso el Señor Jesús habló del pastor y el pastor asalariado. Cuando dice el pastor asalariado, no está hablando de un pastor en una iglesia dedicando al Señor y está recibiendo un salario, no. Está hablando de un pastor que su intención es el salario, no las ovejas. Y yo quiero dejarlo bien claro, porque aquí no hay contradicción. Aquí no hay contradicción. Porque si Jesús dijo, el obrero es digno de su salario, no puede ser Dios dice, pero el pastor asalariado es un pastor, no es pastor realmente. Es un lobo, un interesado en el dinero. Ay, mira, me están ofreciendo ministrar en una iglesia, pero me están dando $5,000. ¿Esto qué es eso? O algunos dicen, si quieres que yo predique en tu iglesia, en una campana tienes que traerme tantas ovejas, y tienes que pagarme un hotel 5 estrellas, y tienes que darme el 50% de las ofrendas, y sobre esto dame $2,000-3,000. Así esto es, no son eso. Yo no entiendo, la verdad, con todo respeto, yo no entiendo cómo hay iglesias aceptan hacer esto. Pero ¿cómo vas a dar de los diezmos, los hermanos, a un lobo? Es un lobo. El hombre que ponga en buenas condiciones para predicar el evangelio, para predicar un mensaje, o para cantar. Un cantante dice, yo vengo a cantar en tu iglesia, pero dame tanto. No, hermano, no es así. Entonces el principio es pedir por fe. De gracia recibimos, de gracia damos. Amén. También la iglesia, me gusta otro mensaje para la iglesia. La iglesia también tiene que ser generosa, dadora. La iglesia tristemente no honra tampoco. La iglesia es mezquina, ni diezma. No, y se ofrenda las monedas. Eso, amados hermanos, es un corazón duro. Un corazón, mira, la palabra dice que tenemos que honrarnos unos a otros. Dice la Biblia, dice que tenemos que dar tributo, tenemos que pagar impuesto al que tenemos que pagar impuesto. Tenemos dar honra al que merece honra. ¿Por qué? Si alguien, hermano, viene dedicando tiempo, está haciendo esfuerzo para traer el pan de vida, que es la palabra, y Dios te pone en tu corazón, no seamos mezquinos, honramos a este. Y muchos pobres no tienen ni para comer, ni tienen ni zapatos, ni tienen algunos ministros pobres en muchos sitios. Aunque no sean pobres. Alabado sea el nombre del Señor. Tienen necesidad también.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que tener este corazón de bendecirnos unos a otros, honrarnos unos a otros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, el ministro debe servir de corazón. De un corazón sincero, limpio, sin nada de interés. Yo no voy a ir a una campaña evangelística, a una cruzada por el dinero o por el salario. No, así no funciona. Siempre vamos a hacer con un corazón limpio, no esperando absolutamente nada a cambio. Nada a cambio. Porque nosotros hacemos las cosas para Cristo. Por amor a su alma. Amén, hermanos. Ajá. Entonces, amados hermanos, aquí la palabra amor es todo. Entonces, hacemos repaso. Todavía no hemos acabado. Entonces, hemos dicho, el diezmo es para sostener la obra de Dios, el alquiler de la iglesia, los gastos de la iglesia, la luz y el agua, los instrumentos, los equipos de la iglesia, los folletos para evangelizar, la radio, todos los instrumentos que Dios ha dado a su iglesia para expandir el evangelio de Cristo, para que las almas vengan a Cristo. En esto se usa el diezmo, amados hermanos. También, hermanos, para mantener a estos ministros, esos evangelistas, esos misioneros que están dedicando su tiempo para expandir el evangelio, como iglesia tenemos la obligación y tenemos que hacerlo de corazón. Y ahora, amados hermanos, también tenemos que sustentar las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Yo quiero preguntar a aquellos que dicen que hoy día no tenemos que diezmar. Hoy día no tenemos que diezmar. ¿Acaso hoy día no hay ministros? ¿No hay ministerio? Hoy día no hay misioneros. Hoy día no hay evangelistas que se dedican su tiempo a la obra de Dios. Hoy día no hay pobres. Yo creo que mucho más que antes. Hoy día no hay huérfanos. Hoy día no hay extranjeros. Hoy día no hay necesitados. No hay viudas. Y la iglesia lo mira y dice, qué bien. No, pero yo doy una monedita. Gloria a Dios. Hermano, si yo a veces quiero hacerte una pregunta. Si los judíos, estando bajo la ley, daban diezmos, daban ofrenda, daban un diezmo separado para los huérfanos, las viudas, los extranjeros, otro diezmo separado para los levitas, otro diezmo separado para las fiestas del templo, daban aún primicias, y nosotros ahora somos duros de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, algunos dicen, pero hay pastores que están enriqueciendo de los diezmos. ¿Es verdad? Sí, lo es. Hay algunos que cogen el diezmo como una fuente de ganancia. La Biblia habló de ellos. Dice que en los posteriores tiempos se amontonarán los maestros conforme las concupiscencias de los corazones y harán mercancía de vosotros. Sí hay. Pero me pregunta, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué hace un siervo de Dios, una iglesia apóstata, una iglesia que enseña otro evangelio, una iglesia que habla todo el rato de prosperidad y habla de añadiduras y no habla del reino de Dios? ¿Qué hace usted en una iglesia que no predica santidad, en la cual nadie verá a Dios? ¿Qué hace usted en una iglesia que no prepara a su pueblo por esta gloriosa venida del Hijo de Dios, que Él viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga? ¿Qué hace usted ahí? Gloria a Dios. Usted no tiene que estar ahí de entrada. Ellos están enriqueciendo por culpa de usted. Por culpa de usted. Usted está yendo donde está el lobo y está dando dinero al lobo. Usted, en vez de ser un instrumento de bendición, está yendo ahí donde almas, en vez de ir a Cristo, están yendo al infierno. Gracias a tu aportación. La Biblia dice claramente que no podemos ser partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, mas debemos reprenderlas. ¿Y qué hace usted ahí? ¿Qué hace un siervo, una sierva de Dios en una iglesia que predica otro evangelio? ¿Qué hace un siervo, una sierva en una iglesia que ven con sus ojos
que en vez de impartir el diezmo de ofrenda en lo que Jesús dijo, están enriqueciendo con yates, con carros, con mansiones. ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted ahí? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la Biblia dice bien claro, que tenemos que salir del medio de ella, pueblo mío. ¿No dijo así el Señor en Apocalipsis? Salid del medio de ella, pueblo mío. No podemos estar ahí, no podemos ser partícipes con las obras de las tinieblas, gloria a Dios. Apocalipsis. Aleluya. Dice así la palabra: salid del medio de ellos, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 4:18. Gloria a Dios. Mas la palabra nos incentiva, nos exhorta a no recibir ninguna persona que lo trae otra doctrina, no es conforme a la doctrina de Cristo. En la segunda carta de Juan, desde el 8 dice así: mirad que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Cuidado con el medio de tu salvación. Si alguno trae otra doctrina que no es conforme a la doctrina de Cristo, no tiene ni al Padre ni al Hijo. Y dice la palabra: ni lo recibáis en casa, no le dais la bienvenida. Si alguien te trae otra doctrina, otra enseñanza, no conforme a la enseñanza de Cristo, no la recibes en tu casa. No está diciendo que te vas a su iglesia. Ni le das la bienvenida. Y si alguien lo recibe, dice el Señor, es partícipe de sus malas obras. Entonces, amados hermanos, si hay ministros fraudulentos, sí, porque la Biblia lo dice. Pero usted, como hijo de Dios, ¿por qué tienes que diezmar o por qué tienes que estar ahí? Una iglesia esta, salid de ella, amado hermano. Algunos dicen es que yo gano poquito. ¿Sabes por qué gana poquito? Gana poquito porque no diezmas. El diezmo trae bendición. A nosotros, hermano, escuche bien. Dios dijo en su palabra: nunca he visto el justo, no se descendencia mendiguen el pan. Si usted está viviendo miseria, está viviendo, examínate. Además, amados hermanos, aunque gano poco, yo diezmo y ofrendo. ¿Sabe por qué, amado hermano? Jesús alabó a una viuda. Jesús estaba ahí en el templo y vio una viuda dejando 2 moneditas, 2 blancas en el fulí. Jesús dijo: esta mujer ha dado más que todos, porque ha dado en su pobreza. No fue Jesús que alabó a esta mujer que era pobre y ha dado, y nosotros hoy día no queremos dar. Les voy a decir una cosa, amados hermanos. Gloria a Cristo. El pueblo de Israel diezmaba, ofrendaba y daba primicias. Quiero que hables conmigo tu Biblia en Deuteronomio 26, 1 al 2. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 2. Mira, amados hermanos, dice la bendita palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomas posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en una canasta, y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa primicia, hermanos? Primicia significa el primer fruto. El primer fruto. Por ejemplo, si tengo una tierra, la primera cosecha. Los israelitas, cada año, ellos con la primera cosecha hacen una cesta y de todos los frutos de su tierra le van a entregarla a la casa de Dios. Mire qué corazón. Y no solamente los frutos, los ganados, los primogénitos del ganado, los primeros ganados, los más buenos, los más gordos, los mejores, lo voy a entregar a la casa de Dios. Alabado sea. ¿Qué significa la Biblia? Es una acción de gracias. Es una acción de agradecimiento a Dios. Otra palabra, estoy poniendo a Dios primeramente. Cuando yo tengo la primera bendición, me vino y dijo: ay, Dios, gracias, Señor.
Gracias, Señor. Hermanos, agradecemos a Dios por su bondad. Agradecemos a Dios por su amor. Agradecemos a Dios por su provisión. Es una forma de honrar a Dios en lo primero. Alabado sea el nombre del Señor. Honra a mi Dios con lo primer fruto que tengo, lo primero. El primero, alabado sea el nombre. Reconociendo a Dios como la fuente de mi provisión. Reconociendo a Dios que es la fuente de todas las cosas que tengo. Lo primero es para Dios. Hermanos, esa era esta la ley. Y todo israelita lo sabe. Los primeros frutos para Dios. Los primeros grados para Dios. La primera ganancia para Dios. Entonces, imagínate, hermano, y eso agrada a Dios, sí. Y voy a decir cuál es una persona, antes de la ley hacía esto también. Abre tu Biblia en Génesis 4, 3 al 4. Génesis 4, del 3 al 4. Gloria a Dios. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 4. Y a su nombre. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la bendita palabra del Señor. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Gloria a Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Imagínate, amados hermanos, dice la bendita palabra que Caín trajo una ofrenda del fruto de su tierra a Dios antes de la ley. Aquí no podemos decir, aquí no hay habitantes en la tierra. Para empezar a hablar. ¿Había alguien? ¿Había alguien aquí? ¿Había naciones? No. Si apenas Caín y Abel eran los hijos de Adán. Adán todavía vive. Todavía vivía. Y mira, amados hermanos, pero Abel trajo las primicias, lo primogénito, lo más gordo, lo más bello, lo mejor de sus ovejas. Eso se llama primicia. Y agradó a Dios. Amados hermanos, eso nos da un entendimiento muy importante. ¿Qué entendimiento nos da? Si ellos no estaban en la gracia, no han conocido a Jesús, andaban en la letra, andaban en la carne, no tenían el Espíritu Santo, diezmaban, ofrendaban, daban diezmos, honraban a Dios en todos sus bienes. Amados hermanos, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué hoy día queremos ya dejar de diezmar? Ya no queremos acordar de Dios. Y ahora, amados hermanos, en nuestras primicias, mi primera venta, la primera entrada del año, la primera ganancia del año, el primer salario, no sé, pero imagínate, hermano, cuántas bendiciones Dios te da. Y no nos acordamos de Dios para nada. ¿Sabe por qué Dios no aceptó la ofrenda de Abel, de Caín? Caín hizo como nosotros. Ay, cuando ya tengo todo, ay, lo que sobra para Dios. Pero fíjate, Abel cogió lo primero, lo mejor, lo más gordo, lo más lindo, y lo primero para Dios. Es mucha diferencia. Muchos hoy día, hermano, primeramente tengo que repartir mi diezmo para Dios, mi ofrenda para Dios. Dios no es dame los restos que me queda. Ah, es que no tengo, es que la cosa es dura, es que tengo que hacer. La vida es dura. Mira cómo están las cosas. ¿Y qué pasa cuando nos diezmamos? Yo hablo, hermano, escuche bien, la Biblia deja bien claro. Malditos sois con... ¿Por qué malditos sois con maldición? ¿Saben por qué, amados hermanos? El diezmo la gente no entiende. Cuando uno diezma se está robando. Robando a Dios. Dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Que si el pecado es robar. Al que estoy ofrenda, no. Dios dijo, robará el hombre a Dios en sus diezmos, en su ofrenda, robar. Entonces, amados hermanos, y pregunta, ¿un ladrón va a entrar al cielo? Alguien dice, no, pero yo estoy ofrendando. No. Diezmo es de Dios. Diezmo es mandamiento de Dios.
antes de la ley, en la ley, y Jesús mismo dijo, era bueno. Entonces, amados hermanos, si la iglesia lavada con la sangre del Cordero, no es una iglesia dadora, no es una iglesia que se preocupa por expandir el Evangelio, no se preocupa por los ministros de Dios, no se preocupa por las almas. Una iglesia mezquina, esa mezquindad. Les voy a decir una cosa, hermano, cuando uno no diezma, verdaderamente la obra de Dios se estanca. No hay dinero para misioneros, no hay dinero para folletos, no hay dinero para evangelizar, no hay dinero. Y hoy yo conozco iglesias que no tienen ni dinero para folletos, no. Hay iglesias que no tienen, dicen no tengo, no tenemos. Algunos no tienen ni para pagar algunos los gastos. Estoy robando a Dios cuando me diezmo. Da a Dios lo que es de Dios, dijo Jesús. Jesús me dijo, da a Dios lo que es de Dios. Si Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que es Jesús. Si los pueblos de ahorita daban los diezmos, todo el pueblo, y ofrendaban, y daban primicia, cuanto más nosotros bajo el nuevo pacto. ¿Saben? Muchos dicen, es que la iglesia primitiva ha dado todo. La iglesia primitiva vendía sus bienes, sus terrenos, sus casas, y ponían todo el dinero a los pies de los apóstoles. Está en la Biblia. ¿Nosotros hacemos así? Ah, no, eso es mucho ya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, gloria a Cristo. Algunos dicen, es que yo no sé en qué gastan el diezmo, yo no veo. Primeramente, hermano, ¿dónde tengo que diezmar? ¿Dónde tengo que diezmar? Una iglesia que predica el evangelio completo. Una iglesia donde predica sana doctrina. Una iglesia que predica de santidad sin la cual nadie... Una iglesia que tiene el temor de Dios. El amor a las almas, que predican, que evangelicen. Alabado sea el nombre del Señor. Eso, hermano, es así. Entonces, yo no sé dónde diezmar. Pregunta a Dios, ¿dónde? Señor, ¿dónde necesita un ministro, una iglesia, una obra tuya necesita diezmar? Y Dios te va a guiar. Pero no diga, no, es que no diezmo porque yo no sé ni qué. Otra cosa más, hermano, yo no sé en qué administra el diezmo. Escuche bien, cada ministro, cada pastor, Dios lo va a dar cuenta por cada centavo. No porque, entonces, si el ministro ministra mal o roba, Dios lo va a juzgar. Si administra mal o roba, Dios lo va a juzgar. Es que tú crees que Dios lo va a hacer. Y tú diezmo, claro, tú diezmaste de corazón, de buen corazón. Tú diezmaste para la obra de Dios. Pero cada uno tiene responsabilidad. Tu responsabilidad es diezmar, el ministro administrar. Entonces tú preocúpate por hacer tu parte, no la otra. Digo, no, mientras no es así, hermanos. Dios es el juez. Él juzga todo. Por eso, amados hermanos, si un pastor va a usar el diezmo para enriquecerse, va al hueco, va al infierno. Así de claro. Va a perecer. Entonces, amados hermanos, no diezmar hace estancar la obra de Dios. No diezmar trae maldición. Voy a contar un testimonio del diezmo. Yo lo he escuchado en una hermana de Siria, cristiana. Ella contaba que ella pasaba una escasez tremenda. Dice que ella trabajaba, pero no llegaba al fin del mes. Siempre está endeudada. Siempre no podía pagar el alquiler de su casa. Y un día ella en oración dice, Señor, ¿por qué, Señor, estoy pasando esta escasez tan tremenda? ¿Por qué, Señor, estoy tan mal? El Señor le habló audible. Dice, dame mis diezmos. Se fue a la iglesia. Habló con la persona que está en la iglesia, no sé, el ministro, el pastor, no sé quién. Y dijo, no, esto no es así. Ahora estamos en la gracia. No tienes que diezmar para nada. No hagas caso a esta voz. Pasando los años, se casó. Y su esposo, ella tuvo un hijo.
Y él se dedicó a la casa y su esposo estaba trabajando un muy buen trabajo. Ganaba, ellos de Siria, ganaba 35,000 liras de moneda de ellos, que era un salario digno. Pero él dice, siempre antes de finalizar el mes tenemos un déficit de 4,000, 5,000 cada mes. No llega. Esos 35,000 no llegan. Nunca llegaron. Y ella, desesperada, empezó a clamar a Dios, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, no nos alcanza nunca el dinero, Señor? ¿Por qué? Audible habló el Señor a ella y dijo, dame mis diezmos. Ella inmediatamente no fue a preguntar y fue a su esposo y dijo, Dios me habló 2 veces, que nosotros estamos mal por no diezmar. Dijo esposo, ¿pero cómo vas a diezmar si no nos alcanza? Digo, por eso nos alcanza. No nos alcanza porque no diezmamos, estamos bajo maldición. ¿No dijo el Señor, malditos sois con maldiciones, todo el pueblo me ha robado en vuestros diezmos, vuestras ofrendas? Esa maldición está en la Biblia. Y sigue vigente, porque estamos robando a Dios. Hermanos, decidieron en aquel momento dar el 10% de 35,000 liras, que es en 3,500. Escúcheme este testimonio, hermano. Ella contaba, dice, pasó algo sobrenatural. Pasó un mes, únicamente un mes. El siguiente mes, su esposo lo promocionaron y su salario aumentó de 35,000 a 85,000 liras. Gloria a Dios. El esposo vino contento, dijo, ya, no puedo creerlo, me han aumentado, me han promocionado, gano 85. Y dijo, vamos a dar el diezmo de las 85,000 liras. Dijo, no, yo he prometido a Dios, porque han prometido a Dios que van a diezmar a partir de ahora. Y he prometido a Dios diezmar 3,500. Dijo, no, diezmar es el 10% y tú ganas 85,000, por lo cual tienes que diezmar 8,500. No, yo voy a dar solamente 3,500. Y así fue, no quiso el hombre dar más de esto. Yo he dicho 3,000 al mes, 3,500, voy a dar 3,500. Ya está. Entonces ella dice, no pasó casi nada, un día, 2 días, y se enferma el hijo, una enfermedad de muerte. Le llevan al hospital, dice que estaba la temperatura, una fiebre, una afección terrible, estaba muriéndole. Ellos clamando a Dios, ten misericordia del niño. Por fin Dios tuvo misericordia y pudieron bajar la temperatura y le sacaron el niño del hospital, sano. Y cuando estaban los dos juntos, ella le preguntó, ¿y cuánto pagaste para el hospital? ¿Sabes cuánto pagó para el hospital, hermanos? Pagó 8,500 liras, el 10%. Justo lo que no quiso pagar, dijo, ¿ves? No quisiste pagar a Dios lo suyo y ahora lo tenemos que pagar al hospital. Por eso muchos no diezman, le dañan la lavadora, le dañan el carro, se dañan la luz. Sí, hermano, Dios va a cobrar su diezmo, Así es. Ella dice, desde aquel momento hasta hoy, nunca me faltó nada y se cumplió la palabra. Nunca he visto el justo ni su descendencia mendiga el mal, porque Dios provee, hermanos. Y nosotros no diezmamos para recibir. Punto importante. No diezmamos, no ofrendamos para recibir. No. Nosotros damos de lo que es de Dios porque somos gozosos, alegres, agradecidos por lo que Dios da. Es un importante punto. No estoy diciendo, vale, si Dios va a dar más, pues voy a dar. No es así, hermano. No funciona así. Dios da porque quiere. Dios da porque es generoso. Dios da porque Él es bondadoso. Pero yo doy, no porque Dios me va a dar. Si tú vas a dar para recibir, no, entonces la intención de tu corazón no está correcta delante de Dios. Y esto no lo recibe Dios tampoco. Dios no recibe esto. Y eso dice la Biblia. Mira qué dice la Biblia, amados hermanos. Alabaos al Señor. Dice la palabra del Señor. Dice así. Dice en 2 Corintios 9:6. Dice así. 9:7, perdón. 2 Corintios 9:7 dice así. Cada uno da como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa por tristeza? Ay, me toca dar el diezmo. Ay, Dios, mucho dinero. Y no por necesidad. Es decir, voy a dar por obligación o voy a dar porque necesito que Dios me da más plata. No. Ahí Dios no lo recibe. Dios no recibe. Dios recibe un dador alegre.
Yo no doy a Dios porque Dios me va a bendecir. Yo no doy a Dios porque Dios me va a multiplicar. Yo no voy a Dios porque Dios me va a dar más. Esto es una intención errada. Y tú das porque amas a Dios. Tú das porque te sale del corazón. Te das porque le das con gozo, con alegría. Hermano, y Dios en su misericordia da. Yo de verdad, te digo una cosa, hermanos. La Biblia eso cumple. Sí que hay bendiciones y yo lo reconozco. Pero que Dios, Él quiere darnos, quiere bendecirnos. Alabado el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que dar también con un corazón limpio. Yo no voy a ir a dar cuando yo tengo pecados. Ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Aleluya, gloria a Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Dice la bendita palabra del Señor, Mateo 5, 23 al 24, por tanto, se trae tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. Tenemos que dar con un corazón. Mira, hermano, Dios no quiere que das con tristeza, no por obligación y tampoco con un corazón sucio. No lo recibe, no recibe nada. ¿Eh? No puedo estar yo en pecado, con pleitos, disensiones, no hablo con mi prójimo, estoy en ira, en enojo, o estoy en pecado y voy a ir con qué corazón. Voy a presentar mi diezmo, mi ofrenda, mi permiso, no sé. Hermanos, debemos presentarnos con un corazón limpio. Por eso Jesús dijo, vuélvete. Regresa, reconcíliate primero con tu prójimo. Después ven y deja tu ofrenda. Amados hermanos, dar es mejor que recibir, dice la Biblia. Dios quiere y ama el dador alegre. Hermanos, nosotros, tristemente, estas cosas que estamos hablando, hermanos, nosotros no debemos hablarlas, debemos ser un pueblo siempre agradecido. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos por todo lo que hizo Jesús con nosotros? Hoy el pueblo es mezquino, agarrado, tacaño, no quiere diezmar, no quiere honrar a Dios en sus bienes. Mira, dice la Biblia, Proverbio 3, 9 a 10, dice así, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mira, amados hermanos, y serán llenas tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Wow. Pero honra a Dios en tus bienes, con tus bienes y con tus primicias, en todo lo que Dios me da. Vamos, hermanos, eso es honrar a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús está a la puerta, Cristo viene pronto, hermanos. Viene una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Una iglesia sin contaminación. Una iglesia que ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Una iglesia que ama a Dios por encima de todo y por encima del dinero. Pero tristemente hay una iglesia que ama más al dinero que a Dios. Una iglesia no quiere dar. Una iglesia cuando da poco o no da nada. Una iglesia tristemente que hay mucha mezquindad. Alabado sea el nombre del Señor. Esta iglesia no está apta, no está preparada para ir con Cristo cuando Cristo viene. Hoy vivimos, amados hermanos, bajo muchas maldiciones por la desobediencia a la palabra de Dios. Tristemente esta doctrina, falsa doctrina, diabólica doctrina que enseña que la iglesia no debe diezmar, tiene mucho auge hoy día. Muchos dejaron de diezmar y tristemente no van en el cielo. Porque la Biblia dice, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Pero sabes, hermanos, pero todavía aún hay un remanente, aleluya. Todavía hay un pueblo que ama a Dios con todo su corazón. Todavía hay hombres y mujeres que no han doblado su rodilla al Baal. Y tú eres uno de ellos. Todavía hay hombres y mujeres que aman a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía hay hombres y mujeres que honran a Dios en todo. En todo. Y honrar a Dios en nuestros bienes es un mandamiento, alabado sea el nombre del Señor. Si usted nunca ha diezmado, o
Algunos incluso no ofrendan. Si nunca has diezmado, o has diezmado no de tu corazón, porque Dios tampoco recibe este diezmo, hermanos. O antes diezmabas y ahora dejaste de diezmar por escuchar doctrinas de demonios. Es tiempo de arrepentimiento, iglesia. Es tiempo de Dios. Si esta palabra la escuchaste, porque Dios le está dando para ti, como también es para mí. La palabra de Dios para todos. Amados hermanos, el dar es mandamiento. El Señor dice, es mejor dar que recibir. Hoy la iglesia ha dejado de obedecer los mandamientos. La iglesia no quiere diezmar, la iglesia no quiere dar, la iglesia no quiere hacer lo que Dios encomendó. La iglesia ahora está contra los mandamientos de Dios. Pero hoy el Señor quiere limpiar cada corazón. Si tú has dejado de diezmar, si tú no has diezmado nunca, este es el momento. Es el momento. Yo quiero que tú vienes al Señor. Hoy el Señor quiere hacer algo. Hoy el Señor quiere limpiar. Hoy el Señor quiere perdonar. Hoy el Señor quiere restaurar. Hoy el Señor quiere quitar toda levadura que ha entrado en tu corazón, toda falsa doctrina que ha entrado en tu corazón, toda enseñanza demoníaca que ha entrado en tu corazón, porque Dios ama al dador alegre. Mira, hermanos, cómo en la iglesia primitiva llegaron a dar todo lo que tenían por Cristo, cuanto más nosotros, aleluya. Tenemos que dar más que los judíos. Los judíos diezmaban, ofrendaban, daban primicia. ¿Y nosotros qué? Damos más que ellos, porque nosotros damos de corazón, un corazón alegre, y no damos por obligación, y no damos con un corazón sucio, damos de corazón, y un corazón limpio, porque amamos a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedir perdón a Dios. Si has dejado de diezmar, hoy el Señor, la Biblia dice que Dios en su palabra dice, si confesamos nuestros pecados y apartemos, Dios perdona. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Dios perdona, aleluya. Hoy Dios quiere perdonar, hoy Dios quiere limpiar. Esta palabra, hermanos, es para bendición. Si has dejado de diezmar, hoy el Señor quiere que vengas a Él con un corazón arrepentido y Dios te va a recibir. Y si tú nunca diezmaste, hoy el momento también de pedir perdón por no diezmar, por no dar, porque dar es mandamiento. Padre Santo, Señor, estoy aquí delante de tu santa presencia, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, con un corazón humillado, Padre. Hoy escuché tu palabra, Padre Santo, Señor. Yo reconozco, Señor, yo confieso, Señor, que te he robado, Padre, en tus diezmos, en tus ofrendas. Yo reconozco, Señor, que yo he dejado de diezmar. Yo reconozco, Señor, que he dejado de dar. Pero hoy vengo a ti con súplicas, con ruegos y te pido, Padre, perdóname, Señor. Perdóname este pecado, Padre. Límpiame, Señor. Purifícame, Señor. Ayúdame, Señor, a dar lo tuyo, Señor. Porque tú, Señor, eres el dador de todo, Señor. Eres el dueño de todo, Señor. Y nada nuestro, Señor. Ayúdame, Señor, a honrarte, Señor, en mis bienes. Ayúdame, Señor, a ponerte a ti primero, Señor. Primeramente tú en mi vida. Gracias, Padre, te doy por tu santa y bendita palabra. Te bendigo, te alabo, en el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.